Hola mis queridos amigos, estamos desde la bella ciudad de la Antigua Guatemala dándoles una cordial bienvenida, agradeciéndoles que nos permitan la entrada hasta el seno de su hogar. Hoy con una sorpresa espectacular. Nos encontramos en una joya, nos encontramos en uno de los lugares icónicos de la Antigua Guatemala y que atrae no solamente la mirada de los propios, sino que también de extraños, de aquellos amigos que nos visitan de muchas latitudes del mundo. Y agradecemos la fineza del licenciado Luis Castillo, director del Museo de Arte Colonial, y pues agradeciéndole su fineza por permitirnos entrar y conocer. Hoy vamos a aprender mucho acerca de esa época en la que la Antigua Guatemala fue capital del reino. Licenciado, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Estamos con los amigos de la Hora de Vida y seguramente esta va a ser una hora de historia. Excelente, pues como Ministerio de Cultura y Deportes estamos encantados que puedan visitar y ser parte de la historia del Museo de Arte Colonial. Pues vamos a emprender un recorrido para hacer como una especie de viaje en el tiempo, porque nos vamos a ubicar en algunos momentos a través de obras que aquí se han conservado durante muchísimos años, ya siglos, de que tenemos aquí muebles, arte colonial en imaginería, retablos, algunas piezas especiales y únicas que existen en el mundo. Licenciado, además de pues, que ha sido Museo de Arte Colonial, en algún momento sirvió para albergar los oficios religiosos de la Iglesia Católica posterior a los terremotos de Santa Marta, pero inicialmente fue un centro de estudios. Sí, precisamente el Museo de Arte Colonial empieza sus labores hasta 1936, pero anteriormente, en 1700, se elabora, se construye, se edifica este edificio para que pueda estar la Universidad de San Carlos de Borromeo, en cual inicia con 10 salas y únicamente pudo estar la universidad en nuestros salones 10 años aproximadamente, del año 68 al 77, en aquel que tiempo, por motivo de los terremotos debió de movilizarse. Exactamente, por la traslación de la ciudad pues se deja abandonado este edificio, y en el cual pues nos deja mucha riqueza y mucha historia. Siempre el edificio de lo que es ahora el Museo de Arte Colonial ha sido siempre una característica de ir evolucionando cada vez. La arquitectura, el diseño es español, es italiano. Tiene mucha influencia arábica respecto a los, digamos así, los arcos mixtilíneos, que son curvos mixtilíneos, y su especialidad de mudéjar, ¿verdad? Y obviamente es una característica, podemos decir, una oda al barroco de la época. Claro, los españoles, al establecer aquí en la época de la colonia las edificaciones, pues como que nos lleva también a Europa, ¿verdad? Esa herencia, como decía, arábica, que también los había influido a ellos. Precisamente, incluso dentro de los salones podemos ver la obra y la imaginería, parte obviamente de la cultura española, ¿verdad? La cultura que estaba acá en ese tiempo, y mucha influencia europea. El edificio, previo a ser parte de la universidad o funcionar como Universidad de San Carlos de Borromeo, que después fue cambiado el nombre a Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿no es así? También fue parte, o estaba a la vecindad, un colegio muy famoso de su tiempo, el colegio donde se formaba la élite de los criollos, los españoles, y era el Colegio Tridentino. Exactamente, el Colegio Tridentino, pues donde estamos hoy por hoy, era el patio trasero de este colegio, y luego ya en 1700, cuando se edifica el edificio, parte a ser del complejo urbanístico, en el cual posteriormente, en la parte de atrás, al lado sur del edificio, también existía el Colegio de Indios, el Colegio Tridentino. Entonces prácticamente la manzana era una manzana para la educación, precisamente para la labor educativa, para la labor también, como lo dice, religiosa.
Estamos a una esquina del Parque Central de la Antigua Guatemala, lo que era en su momento la Plaza Central, donde convergía el gobierno religioso, pues la catedral al lado oriente. Al lado sur de la plaza está el Palacio de los Capitanes Generales, donde era prácticamente el Palacio del Gobernador, ¿verdad? Del vicerrey, que en ese entonces era cabeza del virreinato. Al lado norte está el edificio municipal, la alcaldía del lugar, y por el lado poniente de la plaza, pues el portal de las panaderas, que representa el poder económico. Importante que esté en esta ala, cerca de la Plaza Central, un área de terreno muy importante para la academia, ¿no es cierto? Sí, es así, precisamente como lo mencionaba, los tres poderes convergen en el centro, ¿verdad? Así también fue planificado por Juan Díaz de Mayorga, ¿verdad? Para su edificación, teniendo los tres poderes concentrados y así, digámoslo así, subyugar económicamente, religiosa y también educativa a la población. Aquí se formaban, entiendo yo, líderes que iban por todo el virreinato, lo que hoy es el continente latinoamericano, porque la formación inicialmente era para religiosos y profesionales, más que todo en medicina o abogacía. ¿Qué carreras inicialmente se daban en estas instalaciones de la universidad? Inicialmente, como ya lo mencionaba, pues una de las características de la Universidad de San Carlos pues, es la medicina, leyes, que ahora pues lo tenemos en derecho, cánones y mucho teníamos de teología, ¿verdad? Y precisamente un dato curioso es de que únicamente los hombres eran los que podían tener acceso a la educación y precisamente también era un grupo limitado, digámoslo así, la aristocracia de este tipo. Luego de que vienen los terremotos, pues este lugar sirve de otras maneras, como usted me lo estaba comentando, que está ubicado en la sala principal que vamos a pasar. Es hermosísima la sala. Ahí fue una especie como de sacristía o de acogimiento para los servicios religiosos después del terremoto. Sí. Precisamente, como lo mencionaba, el edificio siempre ha estado en una constante actualización y una evolución, ya sea religiosa, académica y cultural, y por lo tanto, después de los terremotos, llega a ser lo que era la capilla principal de Santiago en la época. Ha tenido muchas vocaciones este edificio y vamos a pedirles que nos acompañen a hacer un recorrido fascinante. Muchas gracias, licenciado. Vamos con nuestros amigos de la Hora de Vida al siguiente salón para aprender más sobre el Museo Colonial o Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala. Nos encontramos haciendo un fascinante recorrido por la historia. En esta especie de túnel del tiempo, la Hora de Vida está llevándote algo especial desde la Antigua Guatemala. Gracias a las finezas del licenciado Castillo, estamos conociendo sobre el Museo de Arte Colonial. En 1541, la ciudad de Santiago, Guatemala, que estaba ubicada en el Valle de Almolonga, fue destruida por una correntada de agua y luego trasladada para acá, lo que es el Valle de Panchoy, la ciudad de Santiago, luego llamada Ciudad de Santiago de Guatemala, Santiago de los Caballeros, hoy la Antigua Guatemala. En ese traslado ya había museo, ya había universidad, ya había alguna idea de esa primera capital hacia esta segunda de desarrollar el proyecto académico. No, en ese tiempo todavía no existía lo que era la universidad, sin embargo, pues ya existían gestiones por parte de San Francisco Marroquín para la consecución de una universidad. Es tal así que este edificio que ahora alberga el Museo de Arte Colonial es la segunda sede de la Universidad de San Carlos. Posteriormente, de los 1600, o sea, 100 años después, ya toma el nombre como Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Borromeo. De hecho, el obispo Marroquín fue el primer obispo de Guatemala, ¿verdad? Y trajo mucha cultura. Estableció el Colegio de Santo Tomás de Aquino,
que esa fue la primera sede de la universidad o Exactamente, sede esa podría ser la primera sede de lo que es la Universidad de San Carlos de Borromeo, y posteriormente se traslada ya cuando se edifica este edificio, ya en 1765 aproximadamente, y ya se le da este uso ya con el nombre real y pontificio, con la vista del rey y del papa, para que pueda erigirse esta universidad, siendo la segunda a nivel latinoamericano. Hay cosas muy interesantes, no solo antiguas, sino interesantes, como un dato que por ahí me encontré, que la que dio el escudo de armas para la nueva ciudad, la nueva capital, fue la conocida Juana la Loca, que tuvo un periodo breve de reinado en España, era una de las princesas herederas, pero pues concede el escudo de armas a la ciudad capital nueva en ese momento del reino. ¿Qué otras cosas interesantes encontramos en esta sala, licenciado? En esta sala podemos encontrar lo que son los cantorales, ¿verdad? Anteriormente se utilizaba para el canto durante las liturgias en latín, en el cual pues un grupo coral interpretaba estas increíbles melodías. Vemos también pinturas, vemos imágenes. ¿De qué época específicamente estamos hablando aquí de esta colección? El museo precisamente se enmarca en lo que es el arte colonial, en la cual la época, digámoslo así, de la colonia, donde se puede observar desde libros, de literatura, también imaginería y lo que es pintura. Es un dato interesante de la imaginería de los guatemaltecos, es que dentro de toda Latinoamérica, dentro de todo el virreinato, se caracterizó mucho la labor del artesano guatemalteco, sobre todo en la imaginería. Tanto así que México exportaba sus pinturas a cambio de la imaginería de los guatemaltecos. ¿Y qué artistas podemos nosotros nombrar que están aquí representados de esa época? Antigüeños. Recordemos que la ciudad de la antigua Guatemala fue por más de 200 años capital del virreinato, ¿verdad? Me imagino que esos 200 años y más hubo muchas figuras locales. Exactamente, uno que podemos tener acá dentro del Museo de Arte Colonial y la joya de la corona sería el artista antigüeño Tomás de Merlo, en la cual pinta una serie de la Pasión de Cristo. Su antecesor, Antonio de Montúfar, también colocó una Pasión de Cristo para el antiguo Calvario de la antigua Guatemala. Sin embargo, por los terremotos anteriores, ¿verdad?, se destruyen y se le da la venia para que pueda realizarla en un contrato prácticamente de unos 3 a 4 años, donde él realiza su labor. Tanto así de gran formato sus pinturas, en la cual podríamos decir que se segrega el trabajo y se da un paso a los talleres artesanales y también los talleres de pintura para lograr estas impresionantes pinturas. Me interesa ese trabajo de Tomás de Merlo y el concepto de talleres. Vamos en la próxima sala a ver más al respecto. Pero quisiera preguntarle, hoy la imaginería y toda la colección de arte aquí nos traslada, ¿verdad?, a la antigüedad, nos enseña sobre la historia, sobre el arte. Pero ¿cuál era el objetivo en su momento, en el génesis de estas obras, las imágenes? ¿Cuál era la razón por la cual las hacían? Sí, precisamente todo lo que es arte colonial, casi en su mayoría, podría decir que se utiliza el sincretismo religioso para poder educar de manera, digámoslo así, didáctica y melódica para toda la población. Siendo así, todas las imágenes pues advocan a algún santo, alguna advocación de vírgenes, cristos en este sentido. Y como les decía, el arte colonial no precisamente solo es pintura ni solo es imaginería, sino que también son libros, también son joyas, ¿verdad?, de esa época. Lo decimos, el arte colonial era el mayor expresionismo del barroco, en la cual mucho adorno, mucho
rimbombancia, ¿verdad? ¿Cuántas salas ocupa el museo y cuánto tiempo le llevaría a una familia que aprovechamos para invitarles? Cuando vengan a la Antigua Guatemala, dese una pasada por el museo porque está extraordinario. ¿Cuánto tiempo le requerirá a una familia venir con sus hijos y apreciar y aprender? El Museo de Arte Colonial, pues abierto al público ahora con la nueva normalidad, está de jueves a domingo de 9 a 4 de la tarde, en la cual tenemos recorridos guiados y estos duran aproximadamente 1 hora dependiendo también de la interacción con el público. Pues podemos especificarnos más un poquito en pintura, un poquito más en imaginería, dependiendo del tema, incluso dentro de la impresionante estructura que es el edificio. También representa los escudos papales y los escudos del Reino de España. Hay también oportunidad para aquellos que desean estudiar, investigar, dedicarse al estudio de una rama específica del arte colonial. Precisamente el Museo de Arte Colonial, con su política, como lo es el Ministerio de Cultura y Deportes, es abierta a todo público para que puedan realizarse pues desde intervenciones hasta una investigación específica que desean, ya sea de una pintura, de alguna iconografía o en sí de la arquitectura que podemos observar dentro del museo. ¿Algo más que pudiera mencionarnos de esta sala y previo a que pasemos a las demás, licenciado? Dentro de esta sala podemos ver varias de las técnicas, desde el siglo XVI al siglo XVIII, tanto el auge, el inicio y la caída de lo que es el barroco, ¿verdad? Porque va cambiando de diferentes las técnicas, desde el laminado, desde el encarnado y desde el estofado que se hacía en varias de las imágenes que podemos observar. Entonces podemos ubicarnos en los 3 periodos para ver lo que es la imaginería colonial. Impresionante. Vamos a seguir aprendiendo, por lo tanto, no se aparte de su televisor, de su medio de comunicación. Vamos a ir a otra sala para aprender más sobre el arte colonial y el museo aquí en Antigua Guatemala. Que eres una pieza de museo, le dicen a uno cuando de repente lo que quiere significar es que uno o está bien hecho como una obra de arte o ya tiene demasiados años y ya está viejo como para ser parte de un museo. Agradecemos aquí al licenciado Castillo que nos permite aprender más sobre la época colonial de Guatemala. Y quisiera preguntarle, licenciado, ¿qué es un museo? ¿A qué se dedican los museos en el mundo en la actualidad? Un museo, como coloquialmente lo vemos, va a ser una galería de arte, pero eso es lo que todo el mundo conocemos. Un museo también es el expresionismo de todas aquellas artistas o aquellas tradiciones, podemos decirlo así, para llevar al público, es decir, una armonía desde cómo vivimos, cómo queremos que sea nuestra sociedad y depende del discurso político también de la época. Es una colección también no solo de piezas artísticas, sino que es el reflejo de una época, ¿verdad? Nos traslada a la vivencia, la cultura, las situaciones, circunstancias que en ese momento se vivieron. ¿Qué nos evoca el Museo de Arte Colonial? Al entrar aquí uno como que se siente, ¿verdad? Se traslada uno a esa época de caballeros, a esa época de mucha influencia española y que estaba en desarrollo, un joven continente. Sí, sobre todo el Museo de Arte Colonial evoca desde su punto de vista religioso la caballerosidad, sobre todo, también lo artístico y sobre todo la fineza y todo en sus piezas. El artista guatemalteco se destaca mucho en la imaginería y sobre todo el exceso de movimiento, sobre todo ese exceso de movimiento y la rimbomancia en sus artes, en las expresiones que ellos tenían de arte, ¿verdad? Sobre todo el trabajo elaborado y muy bien hecho, muy bien realizado. Esta es una sala muy impresionante, es algo muy bonito en lo que nos encontramos.
Hay unas piezas que son parte del Museo del Libro Antiguo, que también es de aquí de la ciudad, y que hoy están en exposición. Hay libros religiosos, hay obras de discursos muy antiguos, pero también hay libros de ciencia. El museo entonces también alberga en algún momento colecciones de otros museos. Exactamente, el museo, como lo digo, es abierto al público y donde se puede dar todas aquellas expresiones artísticas dentro del museo. Podemos tener desde exposiciones temporales de papel, también hemos tenido exposiciones temporales de pintura contemporánea y ahora tenemos lo que son la exposición del Museo del Libro Antiguo, en la cual tenemos 23 tesoros de tinta y papel, en la cual, como ya lo mencionamos, tenemos una impresionante colección y dentro de esta colección un libro muy específico que es el Explicatio Apologética, que es el primer libro impreso acá en Guatemala. El Explicatio Apologética, el primer libro impreso en Guatemala. ¿De qué año, de qué época data esa obra? Sí, esta la trae Fray Payo Enríquez de Rivera, que trae de Puebla precisamente la imprenta a Guatemala, y en la cual esta es un impreso donde es un discurso a un libro que fue muy atacado precisamente en las Europas. Y este es un adendum de ese libro, donde cual explica el por qué hace esas referencias a un dogma, precisamente. ¿Por qué 23 libros? 23 libros de tinta y papel, 23 tesoros de tinta y papel, se enmarca en la celebración de la conmemoración del Día Internacional del Libro Antiguo. Entonces, dando una valorización a la colección del Museo del Libro Antiguo, el Museo de Arte Colonial abre sus puertas y se viste de gala para tener acá la exposición temporal del Museo del Libro, 23 libros de 23 tesoros. En esta sala, ¿tiene nombre este salón? ¿Qué es lo que encontramos aquí en esta sala preciosa? En el Salón Mayor del Museo de Arte Colonial, como lo podemos observar, forma parte de un conjunto de edificación donde fue la sacristía de aquel entonces la universidad, pero posteriormente con las evoluciones que hemos tenido del museo y de la edificación como tal, también fue la que era capilla de la que fue Santiago de Guatemala. Además, posteriormente fue lo que es un teatro municipal dentro de estas instalaciones. Así que lo que es el Salón Mayor, el que siempre se viste de gala para cualquier eventualidad, ha ido evolucionando y ahora alberga desde exposiciones temporales, conferencias y también así entrevistas como la que tenemos el gusto de tener el día de hoy. En La Hora de Vida se viste de gala aquí en nuestra ciudad para llevar a todos ustedes una de las gemas que tenemos para compartir con todo el mundo. Y en esta sala principal, el mayor tesoro son las pinturas de Tomás de Merlo. Aparte pues de lo que está expresado en sus muros, en estos arcos barrocos. ¿Puede explicarnos algo más de estos dos tesoros, la arquitectura y la pintura? Sí, sobre todo en la arquitectura, que era una oda al expresionismo del barroco, ¿verdad? Entonces siempre iba a ser las estructuras con estuco, con barro, y siempre iban a demostrar todo la elaboración y el trabajo de los artesanos en este tiempo. También tenemos lo que es aquí en el museo, en el Salón Mayor, la joya de la corona, que lo llamamos así, el artista guatemalteco antigüeño también, Tomás de Merlo, en la cual pinta una serie de la Pasión de Cristo. Muchos dirán que esta serie se refiere a lo que eran un Vía Crucis, pero Tomás de Merlo no pinta Vía Crucis, sino que él los entremezcla para tener en sí una expresión de la Pasión de Cristo a su criterio. Tuvo mucha influencia pues, de este artista Rubens, también muy reconocido anteriormente, pero sin embargo él toma su técnica y su elaboración, sobre todo por el uso excesivo de las transfugas y también la perspectiva que le daba en sus cuadros. Él utilizaba mucho esta situación y también dentro de los cuadros tienen a veces varios secretos donde cambia los ojos de los animales, de los caballos, y se los coloca a los romanos en torno de ira, de frustración, y no así a los que los acompañan, ¿verdad?
y que tienen los ojos más humanizados, incluso los caballos los podemos observar dentro de la composición pictórica, más humanizados, más armoniosos. Más humanizados que los humanos que estaban llevando a Cristo a la cruz. Exactamente. Y si uno viene y mira solo a simple vista una obra tan impresionante, pues se va a perder de esos detalles, esos efectos. Estaba viendo un perro en una de las esquinas del cuadro. Son 4 los que tienen aquí ahora, pero la colección era de mucho más. Sí, esta colección era de 11 cuadros de gran formato, como lo podemos observar, en la cual fue hecha y realizada para el antiguo Calvario de la antigua Guatemala. Hoy por hoy únicamente tenemos como Ministerio de Cultura y Deportes 5 a nuestro resguardo. 1 está en restauración y los demás los podemos observar dentro de las instalaciones del museo. Los cuadros tienen unas aberturas, en este caso aquí vemos uno encuadrado, en el otro extremo hay una especie de corte redondo. Uno podría pensar que quizás se perdió esa parte del cuadro, se rompió y de alguna manera pues se le da ese recorte ahora. ¿Es así o tiene otra razón? La razón no es por una mala intervención ni haberse visto un robo, ¿verdad? Porque existen estas situaciones, sino que estos cuadros eran precisamente para el altar, para la estructura que era el antiguo convento del Calvario. Entonces, las pinturas van armoniosamente con la estructura del edificio, entonces podría decirse que era quizás una puerta de alguna sacristía o la puerta principal hacia alguna de las salas del convento o de la propia iglesia. Detalles que podemos encontrar en obras extraordinarias. Les invitamos para que cuando usted pueda venir con sus familiares, invitamos también a los estudiantes, no solo de arte, de arquitectura, sino que a todos aquellos que se dedican a alguna u otra de las capacidades del ingenio humano, venir aquí porque esto realmente es una colección de ingenio humano y que nos puede inspirar. Vamos a pasar a otra de las salas que son icónicas de este museo y que evocan las aulas de la entonces Universidad de San Carlos de Borromeo. Acompáñenos. Escenas de graduación en la antigua Universidad de San Carlos. Acto 1, acto de repetición. El sustentante disertaba durante 1 hora y era arguido por doctores. El color de sus borlas revelaba el grado universitario. Rojo a doctores en leyes, verde en cánones, blanco en teología, azul en filosofía y medicina amarillo. Llegar a la licenciatura era toda una empresa literaria. Acto 2, la noche fúnebre o severo examen que a puerta cerrada durante 2 horas como mínimo sostenía el futuro licenciado y por la mañana seleccionaba sus temas, 2 tesis, y horas después debía defenderlas ante examinadores de antigua como reciente graduación. Acto 3, investidura doctoral, aparatosa recepción en la Catedral de Antigua de las insignias de doctor, borla y birrete, anillo, libro y museta. Los médicos también recibían espuelas y espada. Cuarto acto, el nuevo doctor recorría en suntuoso paseo a caballo las calles de la ciudad. Trompetas y atabales, maceros, doctores, autoridades, caballeros y público anunciaban con su presencia que ser universitario era el más preciado abolengo de la ciudad. Estamos en una de las salas que más me impresionan, que más me emocionan también, acompañados del licenciado Luis Castillo, haciendo un recorrido de lo que es el Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala. Licenciado Castillo, qué emocionante estar aquí ante ese púlpito o cátedra y en esta escena que es un diorama que representaba o que representa lo que en aquella época eran las aulas universitarias de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Pues es un gusto para nosotros tenerlos acá y además esta es una de las salas, la así llamada sala de estudiantes, la cual evoca precisamente la originalidad y para lo cual fue realizado este majestuoso edificio. Y es interesante cómo pues vemos aquí la representación en esta escenografía tan rica, murales. ¿Qué es lo que encontramos en esta sala actualmente? Pues en esta sala actualmente, la sala de estudiantes, tenemos este diorama, esta escenificación de la cátedra, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, está en el púlpito el maestro dando la cátedra a sus alumnos. Anteriormente, pues únicamente teníamos que eran doctorados en leyes, teología, medicina, y así estas cátedras eran impartidas en estos salones. Es impresionante porque tener una representación dentro de estos salones pues evoca ese sentido de pertenencia a este edificio. También representado en estos impresionantes murales de Guillermo Grajeda Mena y Dagoberto Vázquez, en la cual representan una escena de graduación de la que era la antigua Universidad de San Carlos de Guatemala. Es así, está el examen, ¿verdad?, donde se evoca, donde él defiende la tesis que hoy por hoy conocemos, y al ya ser embestido como nuevo doctor, como nuevo licenciado, porque era un abolengo, ser ya un catedrático, perdón, ser ya profesional en ese tiempo, y únicamente era para el público, digámoslo, elitista, ya sea pues de la iglesia o pues de una familia de mucho abolengo, para poder optar a este estudio y así poder ser un profesional, ¿verdad? Y dentro de estos murales también se ve que esta escena nos representa cómo era un desfile alrededor de la plaza, en el cual era pues una algarabía, porque un profesional estaba saliendo de la Universidad de San Carlos de Borromeo, la segunda a nivel latinoamericano, por lo cual evoca un acto de algarabía y pues una importancia tanto en la que era la Real Capitanía de los Generales como en lo que sí la ciudad de Santiago, Guatemala. Este edificio conserva su vocación académica, porque nos ilustra hasta el día de hoy no solamente datos históricos, sino que en el presente se celebran también actos académicos en este lugar. Precisamente, acá también tenemos lo que son conferencias y presentaciones de alguna investigación. Sin embargo, todo va con unos tintes culturales, no así privados, ¿verdad? Porque el Ministerio de Cultura y Deportes, así como de política, la cultura es para todos, la cultura como motor de desarrollo. Estamos abiertos aquí. ¿Qué días para atender al público, licenciado? ¿Y quiénes pueden venir a ver las obras de este museo? El Museo de Arte Colonial está abierto al público, a cualquier público, a partir de los días jueves a domingo de 9 a 16 horas. Este horario, pues con esta nueva normalidad que tenemos por la pandemia, anteriormente a partir del martes los recibíamos, sin embargo con varias actividades, también tenemos actividades virtuales, para lo cual podemos llegar a todas las familias que estén interesados en la cultura, y no solo en la cultura, también en ser parte de la historia de lo que es el Museo de Arte Colonial. Queremos agradecer a cada uno de ustedes su atención e invitarles con todo nuestro corazón para que cuando visiten Antigua Guatemala vengan al Museo de Arte Colonial. Este lugar sigue siendo una fuente de conocimiento, como en su origen pues con ese propósito se fundó. Algunas palabras de cierre, licenciado, para nuestra audiencia, una invitación para que nos visiten pronto aquí en el museo. Bueno, a todos los guatemaltecos, como director del Museo de Arte Colonial, en nombre del equipo del Museo de Arte Colonial, evoco una total invitación para que puedan visitar y puedan formar parte de la historia de lo que es el Museo de Arte Colonial, y puedan así llevarse esa riqueza y ese cariño que le hemos evocado para las colecciones, para el edificio, y como cultura, como motor de desarrollo, puedan llevar a sus casas este pedazo de historia a todos los guatemaltecos y sean parte del patrimonio de todos los guatemaltecos.